Hola, ¿cómo estamos? Vamos a seguir hablando de la historia de Inglaterra. Ya en el tema que habíamos hablado de la monarquía, ahora vamos a tocar el punto importante que es la educación. Esta educación que se va a ir haciendo conforme va a ir avanzando los siglos y que se va dando suma importancia. Una importancia que tiene que ver porque según el avance que tiene una nación, al ir retroalimentando aspectos en una educación, se va a ir marcando mejoría para todas las personas. Aquí Inglaterra hemos visto que está partiendo de un punto tanto de la época de los puritanos como de la época victoriana, en la cual había restricción, la restricción de los sentimientos, ese amor que se proyectaba de hijo a padre, o en aspectos sociales que estaba prohibido reflejar esos sentimientos porque era como estarse invadiendo a todos los conceptos pues más íntimos de la persona, y que va a ir dejando toda esa secuencia de suprimir todos los afectos, todas esas represiones que van a ir haciendo que se perpetúe pues durante mucho tiempo toda esta situación, y que va a traer por consecuencias problemas muy grandes, problemas donde se decía a ellos que ellos si no se hacía en esa forma era como reprimir todas las leyes de la intimidad, como un problema que se les estaba, que las personas cuando tenían algún problema emocional se aislaban por largo tiempo, y en esa época pues como que no le prestaban mucha atención a eso, pero era de suma importancia porque la gente al tratar de ocultar todos esos sentimientos automáticamente se aislaba de la demás gente para que no vieran pues esa flaqueza, y que pues va a traer tanto situaciones a niveles psicológicos como también sociales, y que se va a ir arrastrando. Todo esto que se había traído, ya les dije, desde la época victoriana, donde en los cuentos de Dickens se habla sobre el problema que va trayendo ese tipo de represión de exteriorizar los sentimientos hacia los hijos menores, y que él va a cargar en realidad todos los niños. A los niños están falta de carencia de afecto, no se les puede hacer. Por eso fue muy importante lo que hizo Diana con sus hijos en su educación, porque ella rompió ese sistema de la educación británica, al demostrar esas situaciones de afecto a sus hijos, y que aquí se va a ir marcando en la trayectoria de la princesa Diana. Cuando nosotros vemos todos esos esquemas que se están tratando de romper y que según ellos llevaban a la interrupción de la intimidad de las personas, donde se tenía que enfocar bien claro los modales, con qué forma se debía uno dirigir, cómo se iban a buscar inclusive hasta las palabras para poder tener una forma correcta y ser tratar de buscar una nueva fuente de poder ir arreglando todos esos problemas. Dicen que en 1883 en Escocia va a salir una figura llamada O'Neill, que él viene a cambiar la escuela en los conceptos de libertad. Esos códigos que se estaban haciendo y que se van a establecer en diferentes partes, porque Neil va a dar cátedra, va a dar clases en diferentes partes como Australia, y que posteriormente lo va a llevar a Escocia. En más de 12 escuelas se empieza a hacer este cambio a través de la educación, aunque se hace en edades muy tempranas, porque estamos hablando de los años 30, ¿sí? Y toda esta consecuencia educacional va a resurgir hasta los años 60, pero ya desde ahí se empiezan a tener todos estos avances y esas líneas. Aquí vamos a ir viendo cómo este método, que porque él implanta la escuela, eh, Neil va a implantar en una colina llamada Somerville, que está en Inglaterra, donde va a ser ese lugar donde se va a empezar a impartir esas clases de que el niño tenga el derecho de cuestionar, de preguntarle a su maestro, donde él va a empezar
a tener ese esquema y tumbar todo lo de la época victoriana, porque va a ser en realidad uno de los protagonistas donde se va a llevar todo eso. Esta situación que nosotros estamos viendo, que en Inglaterra está causando problemas muy, muy grandes, los vamos a ir reflejando ya en el rock, donde este grupo llamado Pink Floyd va a empezar a dar esas características. Las características de reclamarle a la sociedad por medio de las canciones, como siempre se ha hecho, tratar de llevar una situación en cuestionar que tengan derecho los niños a poder cuestionar y no ser un solo tabique en la pared, porque ellos se sienten reflejados en esa forma de que se sienten enclaustrados, porque no tienen ni voz ni voto sus pensamientos. Y aquí, por medio de todas estas canciones que va a llevar a cabo Pink Floyd, en las cuales vamos a ir marcando cuál es el concepto que se tiene y que va a traducirse pues ya en en todas las bandas, porque ya habíamos hablado cómo las bandas van a ir reflejando todos esos fenómenos culturales que van saliendo, y Pink Floyd por medio de estas canciones nos lo va a reflejar, donde dice: cuando crecimos y fuimos a la escuela había ciertos profesores, comenta la canción, que hacían daño a los chicos. ¿Cómo podía vertiendo en su escarnio sobre cualquier cosa que hiciéramos, exponiendo cualquier debilidad celosamente ocultada por los chicos? Comenta la canción, fuera en medio de ninguna parte, y ellos estaban en casa en la noche y sus gordas psicópatas esposas golpearían dentro de las pulgadas a sus vidas. Y la canción decía: no necesitamos educación, no necesitamos control mental, no al oscuro sarcasmo en clase, profesores dejen a los chicos en paz. Y el profesor deja a los chicos en paz, a fin y al cabo solo son otro ladrillo en el muro. Fíjense las cosas tan fuertes que se van a estar experimentando y comentando a través de las canciones, de que en estas bandas, y en este caso Pink Floyd, va a ir marcando como un reclamo a esa sociedad que no estaba teniendo en cuenta la opinión de los menores. Todo este sarcasmo que se va a ir haciendo, donde después, más adelante, la pediatría lo va a tomar muy en serio, donde se le dé el afecto a los niños, porque ahora, en la actualidad, toda la pediatría está basada en que tenemos que tener mucho, mucho cuidado en la psicología del niño, darle el afecto. ¿Para qué? Para que él tenga esa seguridad y esa fuerza interior, y poderla exteriorizar y que saque pues sus propias convicciones según de lo que se hace. En una película que se llama Atrapados sin salida, que vamos a hablar este sábado, ¿sí?, donde son casos psiquiátricos, ahí se hace toda una dinámica donde están los locos que están más cuerdos, donde se les pregunta cuáles han sido sus conflictos. Eso lo vamos a platicar más cuando platiquemos el libro y la película de Atrapados sin salida, pero ahí está ocupando ya esa técnica donde se marca que se le debe de preguntar al individuo qué piensa, qué siente, y que él mismo haga una retroalimentación, haga una introspección de qué es lo que le está aconteciendo. Y aquí dice que todas estas situaciones que se van a venir haciendo y que pues van a tener repercusiones hasta 1973, donde aquí se va a hacer todo ese seguimiento de la contracultura y las vanguardias que se venían arrastrando. Ya John de Carey, que comentaba, él decía que los británicos podían ser unos excelentes espías porque tenían una educación de no reflejar sus sentimientos. Entonces usted ve a un inglés, no sabe si está triste, no sabe si está contento, porque tiene una represión cultural
a base de todo eso. Inclusive en las cartas se dice que los jugadores de cartas tienen que tener esa situación donde usted los voltea a ver y no sabe si tienen buenas cartas o si están perdiendo. Esa es una actitud de un buen jugador en los juegos de azar. Pues los ingleses tienen esa característica, y por lo cual John le Carre decía que ellos eran magníficos espías porque estaban entrenados. Todos estos afectos que ya les he comentado, de que Diana les enseña a sus hijos a quitarse todos estos protocolos que únicamente estaban afectando a la sociedad. Aquí vamos a ir viendo que ya en los años 60, con todas estas vanguardias y toda esta rebelión que se tenía ante los sistemas ya casi a nivel universitario, van a regenerar y van a hacer que se vaya reforzando todo ese cuidado de no estar reproduciendo a esos niños, porque aquí enseñaban a los niños a reprimirse, pero cuando ellos entraban a las universidades, ellos reprimían a los otros niños que venían, y a su vez a ellos los reprimían pues toda la gente que estaba de autoridades en la universidad. Y entonces se hace un círculo vicioso en los cuales los niños pues van a estar marcados por este maltrato, y que se va a ir haciendo a través de la historia. Fíjense en que aquí hace tiempo hicimos una película mexicana que se llama Una familia de tantas, donde comentábamos que era un papá tan castrante con sus hijos que no podían salir las mujeres, no podían trabajar, a los hijos los alcahueteaba en cierta forma si eran flojos o si se andaban de vagos en la noche, y a la mujer la reprimían. Pero más que todo, esa represión era a nivel familiar, porque ahí no se podían comer ni siquiera un pan, porque los panes estaban contados. Entonces, en esa película mexicana donde nosotros comentamos este tipo de represiones, que si se dan cuenta, esta película es como de 1950, y que en México se está reflejando también este problema que estaban pasando también las familias mexicanas, y que aquí nos vamos a ir dando cuenta de todas estas situaciones, porque la contracultura no nomás fue enfocada en cuestiones de minifalda o de cuestionar a los maestros o de vivir en un medio como única relación ante la situación que estaba pasando. Aquí vamos a dejar este punto porque tenemos que hablar más sobre la educación de Inglaterra, porque es un punto muy importante. Que pasen un buen día y nos veremos en la próxima clase.